Zoom. Ahí está. Gracias. Gracias. No, al contrario, gracias a vos. A ver, ¿algún otro grupo que quiera? Sí, nosotras Josefina. Sí, perdón, tengo otro claro, nombre. No importa. Nosotras estamos con el femicidio de María Cristina Encaten. Sí. Nuestra duda, o sea, tenemos varias dudas, pero dos fundamentales son si la contradicción principal puede llegar a ser crimen pasional y femicidio. Porque antes era... ¿Cuál es la particularidad de ese fenómeno que ustedes eligieron? Ahí está bastante más fácil. Sí. La particularidad es que antes era un homicidio, un crimen pasional, ¿sí? Y después pasó a ser un femicidio, una modificación en el Código Penal, el artículo 80, inciso 1, 12, 4 y 11. Entonces ahí... Sí. A ver, dale, seguí. Seguí. Y ahí es donde hace un salto cualitativo y se cambia de homicidio a femicidio o a feminicidio. Y ahí eso es lo particular de la diferencia de un homicidio a un femicidio. Lo buscamos por eso, para cerrar ahí en el título está la particularidad. Es un femicidio que tiene características particulares y distintas a otros crímenes, ¿no? Entonces, lo particular está precisamente en eso. Entonces, ¿y por qué, digamos, cuál es lo característico? ¿Por qué se define como femicidio y no como crimen pasional, por ejemplo? Eso lo deben haber estado trabajando con Estela y Ariana posiblemente en la semana pasada, ¿no? Sí. ¿Lo estuvieron viendo, Ariana? Sí. Sí. Quiero ver a ver cómo... A ver, ¿por qué se define un femicidio y no como un crimen cualquiera? ¿Qué es lo distinto del femicidio? Por lo que estuvimos buscando en el Código Penal, lo que lo diferencia es que las razones que llevan al femicidio son variadas, y una de las más grandes son los celos que llevan a que el hombre mate a una mujer. Y también lleva mucho el contexto donde esa persona nace y se cría, y que puede ser también llevado por el alcohol, las drogas, como que... Eso puede suceder en cualquier crimen. Sí, pero una de las cosas que más llevan al femicidio son los celos de la pareja, la desconfianza que la lleva a matarla. Pero pensemos un poquito, desarmemos un poquito. Yo revisaría eso, chicas, ¿eh? Claro. Pensemos por ahí, ¿por qué uno estaría, o sea, los celos hay una variedad mencionaste los celos, el alcohol, son todos como causales, pero hay algo como de fondo. Ay, perdón. ¿Qué hay detrás de esos celos? Ponele, si vamos a tomar los celos. O qué hace que una persona, porque tomó mucho, decida y le parezca bien, de repente, violentar a otro sujeto. Que aparte acá hay una particularidad que pero además no a cualquier otro sujeto. Claro, a una mujer. Ahí está la cosa. Porque no es la pareja en sí. Es la pareja, el cónyuge. Claro, pero... ¿Pero quién es la que termina muerta? Claro. La mujer. Cristina Encaten en este caso. Ahí está la cosa. O sea, esto tiene que ver con un proceso histórico de dominación del hombre sobre la mujer. Entonces, me parece que más que una cuestión de celos o demás, que es una cuestión de poder y esto, del poder que el hombre cree tener sobre la mujer. Y que cuando la mujer no responde a ese, a ver, ¿cómo les digo? A eso que el hombre espera que la mujer sea para él, se cree con derecho a matarla. Porque el femicidio claro, o a maltratarla. ¿Sí? Entonces, por eso digo, en el nombre está la particularidad.
Porque Claro, el femicidio es la muerte a manos del hombre de una mujer, por estas cuestiones que tienen que ver con, no cómo se da esa relación particular entre Juan y Juanita, por ejemplo, ¿sí? Sino cómo se da esa relación de poder entre los hombres y las mujeres, y el lugar que históricamente la mujer ha ocupado y que desde hace mucho tiempo las mujeres venimos luchando por corrernos y cambiar ese lugar. Y todo cambio genera una reacción, y con esto no estoy justificando, digo, es parte del proceso que, bueno, mientras las mujeres eran todas, viste, y hacían todo lo que los hombres querían y demás, estaba todo bien, pero... ¿viste? tampoco Cuando estaba tan bien. Tampoco no, estaba tan bueno, bien. para los hombres quise decir, No, perdón. tampoco, porque sí, entiendo lo que Desde la cuestión de poder para el hombre eso estaba bien, pero no era así. Entonces, bueno, esto, por eso digo que lo de ustedes, la particularidad está, a mí me parece bastante clara, porque está definida en lo que es el femicidio. Claro. Porque Después pasa que, bueno... hay sí. otra cuestión que me parece también interesante que piensen, porque hacen mucha mención al tema del Código Penal. Y como Sí. estamos viendo materialismo dialéctico, una de las particularidades del materialismo dialéctico es que plantea que en realidad lo que va a determinar los procesos es la base material. Y sobre esa base material se suele montar una superestructura o una ideología que sustenta. Si pensamos al Poder Judicial y al Código Penal como tal, como codificación que normativa, que hace que normaliza, o que no me sale la palabra, que sería que regula. Normatiza. Sí, que no sabía si me estaba Normatiza inventando y una regula, palabra y la claro. RAE pero digamos, es un código que regula la convivencia de los sujetos. Ese código estaría dentro de esa superestructura. Lo que le da el basamento a la situación es la realidad material. ¿Por qué el Código Penal tiene que cambiar? Porque hay una realidad material y una lucha de un montón de mujeres, de un movimiento que viene hace un montón peleando por visibilizar estas situaciones y darles como esta característica. Una de las cosas, por ejemplo, que durante muchos años pasó con estos crímenes, primero que se les llamaba crímenes pasionales, y después que se hablaba de violencia doméstica. Entonces era como que, bueno, no, viste, no sé, se puso nervioso, la mató o le pegó. Y en realidad ahí hay algo más profundo, que era lo que te decía. Andás a ver qué habrá hecho ella. Claro, bueno, lo que pasa, yo llegaba a escuchar decirlo, bueno, pero es que vos gritas mucho. Ah, está bien, bueno, no, claro, si grito está bien que me peguen, entiendo. Entonces, hay como una justificación, pero digo, la justificación viene porque hay algo detrás en esa realidad material que se está dando, que es esto que te mencionaba Cristina de la lucha de poder, de esta relación de poder que se establece. Y esa relación de poder se da en base a un género. Hay una estructuración dentro de la sociedad que también, de vuelta, perdón que vinche con la historia, pero viene de hace mucho, no es que surgió, o sea, o que a este muchacho se le ocurrió, o a la familia de él se le ocurrió. Se viene como hace mucho internalizándolo dentro de los sujetos, tanto mujeres como hombres, que esta relación de poder es la que se establece, que hay un rol para la mujer, que hay un lugar para la mujer, que hay un lugar para el hombre, y que hay ciertas actitudes que están permitidas. Entonces, el hecho de que hoy se hable de femicidio es en realidad una conquista de una lucha, pero esa lucha fue lo que hizo que la cosa cambie, no que el Código Penal de repente diga que hay un femicidio. ¿Se entiende a dónde voy con esta cuestión de también pensar en dónde estamos viendo, cuál es el proceso y cuál es esa ideología o ese pensamiento que se va formando o que se va como que va explicando o que va como siguiendo esa situación, muchas veces sosteniéndola desde el discurso. ¿Ustedes se acuerdan por ahí? Esto a veces cuesta entender que nosotros volvamos reiteradamente a cuestiones históricas, pero bueno, estamos hablando de materialismo histórico, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan en una de las clases que dio Estela y Ariadna, que Estela hablaba de este proceso
histórico en el que el hombre llegó a su condición de sujeto humano, que por supuesto es un proceso que llevó miles de millones de años, que uno lo sintetiza cortito, porque bueno, tenemos que dar la clase, si no, no terminamos nunca. Porque esa es una de las características de la capacidad de los seres humanos. Nosotros no necesitamos vivir todo el proceso histórico que vivieron nuestros antepasados para poder entender lo que pasó, ¿no? Digamos, a los primeros humanos les llevó miles de millones de años llegar a adquirir el lenguaje. A nosotros nos lleva 1 año, 2, aprender a hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se va transmitiendo, se va incorporando incluso genéticamente, y nosotros no tenemos que hacer el mismo proceso que hizo el hombre para pasar del mono al humano. Nosotros ya nacemos con la posibilidad de caminar en 2 patas, ¿sí? Entonces, en ese proceso histórico, en algún momento, antes eran los clanes, y en los clanes vivían todos juntos, los hombres, las mujeres, ¿no? Pero en algún momento, por esto de las guerras, cuando ¿se acuerdan que Estela les hablaba de que los cultivos y el trabajo de la tierra además quedaban remanentes, digamos, quedaba ganancia? Entonces los hombres empiezan a apropiarse de eso, ¿no? Y entonces ya en las guerras no solo no los matan a todos los enemigos, sino que los esclavizan como fuerza de trabajo para que trabajen para su propio beneficio. Y entonces ahí es donde aparece el matrimonio como unión entre el hombre y la mujer, y la monogamia. ¿Por qué? Porque de esa forma los hombres tenían el poder sobre la mujer y sobre los hijos que ella engendraba. ¿Sí? Claro. Entonces, Digo, pero... sí, no, dale. No, Dale, dale. No, que Entonces, iba a decir que esto también está basado sobre la propiedad privada. Claro. Existe la propiedad privada que se empieza a dar en un hecho real y necesitan legislarla. Y por eso se legisla la monogamia. Pero en realidad lo que necesitaban legislar era la propiedad privada. Que el hombre lo fuera material. propietario de lo que tenía, de la tierra, y de la mujer y de los hijos, ¿no? Entonces, desde ahí viene esto del poder de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y repito, dicho sintéticamente en 5 minutos, lo que lleva años, por eso hablamos de procesos históricos, y todos estos procesos, esto es lo que plantea el materialismo dialéctico, se fueron dando a partir de la lucha entre los contrarios, ¿no? Entonces, esta lucha entre hombres y mujeres no viene de ahora, viene desde que existen los hombres y las mujeres. Lo que pasa que además muchas veces nosotros nos enteramos de una parte de la historia, ¿no? Y pareciera que las mujeres en la historia nunca hicieron nada, ¿no? Y en realidad vienen luchando por esto desde hace mucho tiempo. Y entonces, viene teniendo también... perdón, no paro de cortarte, no, dale. que te escucho... No, que te escucho cortado. No, dale. Interrúmpame. No, es que no iba a decir nada, en realidad. Por eso digo que el femicidio, la particularidad, yo creo que el nombre mismo lo define, ¿no? Que no es ni un crimen pasional, ni por celos, ni porque alcoholismo, todas esas cuestiones después son contradicciones que van a estar presentes a lo mejor en algún femicidio un poco más puntualmente. El alcoholismo puede haber obrado como, no sé, como un detonante, Cris, pero no es la causa, ¿sí? Cris, Sí. ese vendría siendo el contexto donde se crió este muchacho. El tema del alcohol, las drogas, los golpes. Y también te quería decir de que Cristina, en la vida de Cristina,
esta mujer, ya había un femicidio, como que estaba naturalizado de alguna manera y estaba como oculto y se hizo visible a través de la muerte de ella, como que se empezó a ver que antes ya había un femicidio en la familia. Claro. Por eso todos los movimientos de mujeres que vienen luchando en defensa de estas cosas, la lucha que vienen sosteniendo desde hace muchos años, es precisamente que se hable de femicidios y no de crímenes ni pasionales, porque esto era lo que pasaba, esto estaba muy, y en algunos lugares sigue muy naturalizado, ¿no? O sea, estaba como naturalizado que un hombre pudiera matar a su esposa, por ejemplo, o a su amante, o a su pareja, o no matarla, pero someterla, golpearla. Esto estaba naturalizado. Entonces, por eso la lucha era empezar a hablar de femicidio y no de violencia en el hogar o de amores pasionales, crímenes pasionales y demás, ¿no? Porque si no, ahí es donde se naturaliza. Pero también, ¿sí? Perdóname que quiero agregar Sí. esto, también en esta cuestión de decir es culpa del alcoholismo, es culpa del contexto familiar de este sujeto. Eso también es naturalizar la violencia. O sería como hacer una causa-efecto. Entonces, si te criaste en una casa violenta, va a ser posible que sea femicida. Y si no, no vas a ser femicida. Y hay muchos femicidios que no se dan en un contexto de alcohol, drogas, pero digo, también este discurso está para naturalizar o para como justificar esa situación que en realidad tiene otra base. La base del femicidio. Pero el femicidio es la máxima expresión del patriarcado y de la violencia contra las mujeres. En realidad, lo que caracteriza a la violencia contra las mujeres es esta cuestión de sentir que hay un privilegio, o que hay un derecho, o que hay un poder, una propiedad por sobre otro, de un género por sobre otro. Entonces, después le damos los matices. Pero en realidad lo que está internalizado, y me parece que lo que hace más al contexto de esta persona, es dónde se cría. Pero no dónde se cría, en qué casa, sino en qué sociedad, cómo está estructurada la sociedad. Una sociedad que todavía sigue naturalizando, porque fíjense cómo todavía se sigue diciendo, bueno, lo que pasa es que había alcohol, había drogas. No es esa la raíz, no ese es el problema, no ese es el Claro, origen. Ariana, yo no estoy naturalizando esto, sino No, lo único que busqué fue el contexto donde sucedió los hechos. Ceci era la vecina de esta familia, entonces lo pudo ver muy de cerca cómo era la sociedad donde se criaron, donde vivían. Marilyn, no trataba para nada de decir que lo estuvieras vos naturalizando. Lo que digo No, es que... yo no lo tomé personal, solamente No. que quería contarte más o menos cómo íbamos trabajando con las chicas y qué era lo que habíamos buscado. Es que a la vez también tampoco quiero caer en la cuestión de negacionista, decir, bueno, no, entonces el alcohol no influye para nada, o sea, por supuesto que tienen efectos, pero digo, en la particularidad, que era lo que estábamos hablando, en la particularidad de este suceso, por ahí el alcohol no es el centro, los celos no son el centro. Flavia, Sí, ¿querías decir algo? ¿Decías algo, David? No, se había pedido la palabra a alguien, preguntaba. No sé. Y también en esto de las contradicciones, ¿se acuerdan que yo les decía en alguna de las clases que esto de la universalidad de la contradicción, que está en todas partes, en todo fenómeno social, natural, y en el ser humano? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros también tenemos nuestras propias contradicciones, y que por ahí, por más que lo discutamos y sepamos lo que es, y salgamos a las manifestaciones y apoyemos, también nosotros muchas veces naturalizamos cosas que en algún otro momento por ahí las cuestionamos. Digo, esto de buscarla, por algo de la psicología social, decían Becky Pichon Rivière, hay que tratar de buscar la coherencia entre el pensar y el sentir y el hacer, porque no siempre
van por el mismo camino. Entonces yo puedo ser una gran defensora de los derechos de la mujer y entender que se define por femicidio y de dónde viene y todo eso, pero capaz que le pasa a mi vecina y por ahí tengo algún comentario o algún pensamiento o algo que hace que lo naturalice o que no le dé la relevancia. Digo, porque nosotros, y sobre todo nosotros como mujeres, digamos, ¿no? También tenemos esto porque hemos sido formadas en una sociedad donde el tema del patriarcado y estaba y sigue estando por ahí muy presente. Entonces, no, digo como para que no te sientas que podés estar naturalizando. Nos pasa y es muy común que nos pase. Y para eso es este espacio y este trabajo que ustedes tienen que hacer para empezar a poder discutir la realidad y animarse a cuestionar y a cuestionarnos nosotros, porque en realidad nosotros somos seres contradictorios, que tenemos montones de contradicciones, y a veces la podemos ver y a veces no siempre. Entonces es importante hacer este ida y vuelta en el análisis de las contradicciones, de la afuera a la adentro, ¿sí? Nuestro personal. Sí, Andrea. Yo quería hacer una pregunta, sin que las chicas lo tomen como crítica, pero me surgió ahora. Esto de que una de las chicas haya conocido a la víctima y todo, ¿no es como que les hace más difícil el análisis? ¿Me da la impresión? Sí, Andrea. ¿Puede ser? Claro, es probable. Me parece Yo que por ahí decía, ser objetiva, por esto que ellas cuentan, que sí, que sabían de dónde viene el homicida, que sí, que por sabían. ahí, Me parece que las cargó más a ellas de dificultades. Claro, es como y muy puede ser también, subjetivo en vez de objetivo, vos decís. A mí me parece que es así. yo por ahí también decía, y también puede ser una percepción, porque por ahí cada uno cargamos con una historia y tenemos una forma de ver la vida de diferente manera, entonces no sabemos realmente si era así o no, por más que la haya conocido la chica, porque uno no sabe qué pasa dentro de esa casa y cómo es realmente la persona. Por eso digo, como uno por ahí tiene que ser un poco más objetivo ahí, decía. Porque, viste, por ahí haberla conocido desde otro lugar, porque uno no termina siempre de conocer, eso es a lo que me refiero. ¿Qué es realmente lo que pasaba ahí? Por más que haya sido una víctima y, bueno, pobre lo que le pasó a la chica. Pero correrse de ese lugar y ser más objetivo, a eso quería llegar yo. A ver, seguramente que si alguna de ustedes está muy cercana a la persona, le va a costar un poco más. Eso es entendible. De todas formas, acuérdense que en psicología social, cuando hablamos de la objetividad, siempre incluimos la subjetividad, porque no existe ninguna investigación, ni la del investigador que está mirando en el microscopio los bichitos y que no esté incluido lo ideológico y lo subjetivo. Eso, todos los matemáticos y lo de las ciencias exactas durante mucho tiempo nos quisieron hacer creer que eran las únicas ciencias objetivas y en realidad no es así. O sea que por eso yo planteaba esto de la posibilidad de ver las propias contradicciones, y en ese grupo van a tener que trabajar mucho sobre eso, sobre a ver qué les pasa a cada una de ustedes, no solo porque una de ustedes conocía a la víctima, sino porque además ustedes son 3 mujeres en el grupo. Sí. Entonces, el tema del femicidio y de la violencia de género y demás es un tema que nos toca a todas las mujeres y que desde ahí nos involucramos, con mayor distancia, con menor distancia, pero siempre vamos a estar tocadas por eso, ¿no? Y en cuanto a lo que vos decías
del conocer o no lo que pasaba en la casa, tengan cuidado, porque volvemos a lo que es el femicidio y a lo que les planteaba Ariadna. Independientemente de lo que puede haber pasado en ese grupo familiar, en ese núcleo, el femicidio tiene características que, porque si no entramos en la justificación, y ahí es donde nos corremos de lo que es un femicidio. ¿Se entiende lo que digo? Independiente, o sea, si hablamos de un femicidio, hablamos de un crimen que tiene características que tienen que ver con la historia y con el lugar que socialmente se le dio a la mujer, ¿no? Lo demás es parte del contexto que sí, que de alguna forma está presente en el análisis, pero que no es lo que define al femicidio. ¿Sí? Sí. Quedan 7 minutos. El otro grupo, perdón, ya ahora te doy lugar. No creo que lo alcancemos a tratar, pero bueno, yo le decía a David que si quieren por ahí podemos trabajar el lunes y vemos a ver qué pasa. Sí, no sé quién, Marilyn, ¿vos ibas a decir algo? O no sé quién iba a hablar. ¿Faltaría en otro grupo algún representante de otro grupo? ¿Falta? Sí, Soy yo. Verónica. Sí. Después está Julio y Karina que faltaron. Yo no tengo problema el lunes. No sé, por ahí esto lo resolverán en la supervisión y eso. Y en algún momento, y si no, bueno, será el otro viernes, nos vemos. Lo que me interesa saber si esto les sirvió, les aclaró un poco, como para que puedan seguir, porque, bueno, no hemos fijado la nueva fecha, pero lo que nos interesa sobre todo es que ustedes puedan hacer un trabajo, y esto que es lo que hicimos hoy, que es preguntarse y contestarse y volver a preguntar, y este es el trabajo que tienen que hacer para el análisis del materialismo dialéctico. Porque el materialismo dialéctico no simplifica el análisis, lo complejiza, porque precisamente hablar de contradicciones y en fenómenos sociales es hablar de fenómenos complejos que tienen una multiplicidad de contradicciones y que hay que ver cómo juegan esas contradicciones. Y además, acuérdense que nosotros le decíamos al principio que ustedes analizan un fenómeno social como el de las madres, por ejemplo, por eso yo les digo, la contradicción principal seguramente no es la misma desde el inicio ahora, porque es un fenómeno que está en constante cambio. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, entonces nunca vamos a saber qué pasó. Sí, van a tener un nivel de conocimiento de ese concreto real, pero un nivel de conocimiento que implica saber que ese concreto real está en cambio y que por lo tanto, si uno quiere seguir, saber qué pasa, tiene que seguir analizando y aplicando el método de ver cuál es la contradicción principal, cuál es el aspecto principal de la contradicción, formular una hipótesis de lo que podría pasar en ese fenómeno como operadores que ustedes son o van a ser, y a partir de ahí hacer una intervención si uno tuviera que trabajar en esos casos, ¿no? Entonces esto es aplicar el método del materialismo dialéctico, pero lleva tiempo y más al principio en esto que ustedes es la primera vez que lo hacen, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me hacía acordar mucho lo que estudié en filosofía con Sócrates. Claro. En donde su método era la dialéctica y llegaba a la verdad absoluta, que nunca, en este caso ya vemos que no hay una verdad absoluta,
mediante las preguntas y el cuestionamiento. La mayéutica. Exactamente. Exacto, la mayéutica. Quedan 3 minutos. ¿Alguna pregunta, algo? Sí, yo te quería preguntar sobre el aspecto principal de nuestra contradicción. Dentro de las universalidades de la contradicción, sacamos ¿Cuál una, es la contradicción principal que ustedes eligieron como contradicción principal? lo oculto y lo visible. En este caso, sería lo visible, que se hizo visible el caso. Cuando ustedes se refieren a lo oculto y lo visible, ¿a qué te referís? Por ejemplo, ¿qué es lo oculto? Y lo oculto vendría siendo lo que... Pauli, ¿me ayudás vos? A ver, a ver si te aclaro, porque si no se va a acabar el tiempo. Cuando ustedes definen una contradicción principal, que insisto, igual que con las chicas, puede que eso vaya cambiando, la contradicción principal, ahí sí lo tienen que definir en términos de los dos aspectos de la contradicción. Sí, de esos yo había de esos dos aspectos que ustedes eligieron, por ejemplo, oculto y visible, el aspecto principal es el que define en ese momento el proceso, ¿no? O el que es figura y no fondo, ¿sí? El que, a ver cómo te lo puedo explicar, el que tiene como más peso, es como si vos ponés las dos contradicciones en una balanza, el aspecto principal es el que es más relevante, ¿no? Como, el término no es más importante, pero sí el que más te llama la atención, porque vos decís, bueno, este es el que está definiendo el proceso, ¿sí? Ahora, a lo mejor al cabo de un tiempo eso cambia, porque por eso es que en la lucha de los contrarios se va dando el movimiento. Capaz que a los 2 o 3 días o a la semana lo que era aspecto principal pasa a ser aspecto secundario, ¿sí? Y eso es lo que te permite entender el proceso y decir, bueno, esto, ¿y por qué pasó esto? Porque esto que estaba oculto a partir de los noticieros y qué sé yo, y de la lucha y demás, se hizo visible. Entonces, en algún momento, lo oculto a lo mejor era aspecto principal. Y después pasa a ser aspecto principal lo visible. ¿Sí? Si tomáramos, por ejemplo, el femicidio como un fenómeno que hasta hace unos años no se hablaba de femicidio, ¿no? Y fue todo un momento, fue toda una lucha donde en algún momento apareció así tibiamente, algunos empezaron a hablar de femicidio y por supuesto decían